Buenas, estamos por acá con física. El tema de hoy es reflexión de la luz y espejos planos. ¿Ok? Hoy es viernes 22 de mayo del 2020. Vamos a iniciar la clase dándoles entonces la bienvenida a una clase más a distancia. Muy importante, la luz son rayos que rebotan sobre las superficies, adquieren cierto tipo de energía al chocar con ellas y luego de esto es captado por nuestros ojos. Millones de estos rayos forman lo que nosotros interpretamos como imágenes. Es decir, la luz rebota sobre las superficies, adquiere cierto tipo de energía, cierta vibración y eso al chocar con nuestros ojos, dentro de nuestros ojos, interpretado como colores, superficie, imágenes. ¿Okay? Sin la luz no vemos nada y es por eso que al apagar la luz quedamos sin visión. ¿Okay? Vamos entonces a hablar acerca de lo que es la reflexión de la luz, que no es otra cosa que el rebote de la luz. ¿Okay? En este caso vamos a hablar específicamente de cómo rebota la luz sobre espejos planos. Pero para iniciar, vamos entonces a tener una pequeña lectura. Dice así: ¿alguna vez habrás ingresado a una habitación completamente oscura y notaste que no fuiste capaz de poder ver lo que había en su interior? Pero, al encender los focos, aparecen frente a nosotros un conjunto de objetos cuyos detalles pueden ser fácilmente observados. Entonces, surge en nosotros la siguiente pregunta: ¿cómo la luz permitió que podamos ver los objetos frente a nosotros? La luz, al incidir en los objetos y rebotar en ellos, llega a nuestros ojos. De esta manera podemos percibir su presencia. Pero, recuerden lo que les he dicho, al chocar o rebotar con los objetos, adquiere cierta característica que al llegar a nuestros ojos interpreta como esta serie de texturas, imágenes, colores, todo eso que nosotros podemos ver que nuestro cerebro interpreta. ¿Ok? ¿Qué es la reflexión de la luz? Es un fenómeno que consiste en el cambio de dirección o rebote que experimenta la luz cuando llega a un medio diferente al de su propagación. Entonces vamos a ver este chico. ¿Qué ocurre con este chico? Mira, él tiene un foco y apunta a la pared. Este foco lanza rayos de luz que rebotan en la pared y luego entran a sus ojos. Y él dice: veo una mancha luminosa en la pared. Cuando el joven ilumina la pared con su linterna, observa una mancha luminosa en el lugar donde incide la luz. ¿Ok? Vamos a ver este señor qué ocurre. Tenemos acá un indio, tenemos un ciervo y tenemos el sol. Fíjense cómo el sol lanza los rayos sobre el ciervo y estos rayos al rebotar son captados por los ojos de este indio. Vamos a ver. La luz que proviene del sol incide en el cuerpo del venado y luego de reflejarse llega hasta los ojos del gran jefe Apache. Y así es que el jefe Apache puede visualizarlo. Vamos a ver entonces este rayo que rebota. Específicamente nosotros vamos a trabajar con espejos planos. Vamos a ver este rayo que rebota, cuáles son sus partes, cómo se llama cada una de sus partes. Fíjense que por acá tenemos un rayo que va entrando, golpea y luego va saliendo. ¿Ok? A este rayo que viene hasta el punto del rebote se llama rayo incidente. Luego de allí sale disparado y a este rayo se le conoce como rayo reflejado. Sí, sí, yo sé que es el mismo rayo, pero vamos a colocarle nombre según la posición. Entonces, cuando va entrando, se llama rayo incidente y al salir le vamos a llamar rayo reflejado. Además, a esta línea perfectamente vertical que está sobre el espejo le vamos a llamar la normal. Entre la normal y el rayo incidente se forma un ángulo, como pueden ver acá. Le vamos a llamar ángulo de incidencia. Y por acá, de la normal, que es la línea punteada, al rayo reflejado, también se forma un ángulo que vamos a llamar ángulo de reflexión. Y por acá abajo tenemos que esto es un espejo. ¿Por qué un espejo?
Porque un espejo es una superficie lisa, perfectamente lisa, donde ocurre un fenómeno muy particular. El ángulo de entrada es el mismo ángulo de salida. Es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Vamos a ver, acá tenemos entonces, fíjense, un espejo plano, una vista lateral, y identificamos el rayo incidente con una flecha y el rayo reflejado con otra flecha. Aquí está, rayo incidente, rayo reflejado. Acá está la normal, que es perfectamente perpendicular al espejo, y tenemos nuestro ángulo de incidencia y nuestro ángulo reflejado. Ahora vamos a ver. Fíjense lo que coloco acá y no deben olvidarlo. Cuando trabajamos con un espejo plano, tenemos nuestro rayo incidente, la normal y el rayo reflejado. Pues este ángulo que se me forma acá, entre el rayo incidente y la normal, y este ángulo que se me forma acá, entre el rayo reflejado y la normal, son iguales. Es decir, el mismo ángulo con el que entra es el mismo ángulo con el que sale. De forma análoga podemos decir que este ángulo exterior que está acá, también es igual a este ángulo exterior. Porque recuerden que esto es un ángulo llano. Y acá, cuando trazo esta perpendicular, tengo un ángulo de 90 grados. Si este ángulo y este ángulo son iguales, entonces este y este también son iguales. Vamos entonces, con más detalle, a ver lo que son las leyes de reflexión. Cuando un rayo luminoso incide sobre una superficie, presenta los siguientes elementos, como ya les he dicho: rayo incidente, rayo reflejado, la normal al espejo, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. La primera ley de la reflexión, descubierta por Euclides, establece que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo plano. ¿Qué quiere decir eso? Que están así, como se puede ver acá. ¿Ven? Si yo tengo una madera, por decirlo así, el rayo incidente y el rayo reflejado van a estar en ese mismo plano. Es decir, como sobre una hoja. Bien, sobre un papelote. Van a estar contenidos en el mismo plano. Bien, es decir, que si colocamos un espejo plano en posición horizontal y sobre él perpendicularmente un cartón, tal como muestra el gráfico, al dirigir la luz paralelamente al cartón, observarás que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo cartón. Ok, segunda ley. Descubiertos por el árabe Al-Hassen, establece que en todo espejo el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, que si en vez de ubicar un cartón colocamos un transportador, observaremos que el ángulo de incidencia y de reflexión son iguales. Se puede demostrar con un transportador. Bien. Ok. Dicho eso, entonces tenemos acá un ejemplo. Nos hacen una pregunta. Dice, indique cuál es el rayo incidente. Ok, vamos entonces a especificar cuál es el rayo incidente, a especificar cuál es el rayo reflejado, a especificar el ángulo de incidencia y a especificar el ángulo de reflexión. Ok, fíjense que el ángulo de incidencia es el que va entrando, ¿ves? Rayo incidente. Y el rayo de reflexión es el que va saliendo. Entonces, el ángulo de incidencia viene a ser el que está acá como B. El ángulo de reflexión es el que está acá como A. El ángulo de incidencia entonces viene a ser este señor que está acá, que lo tenemos con la letra tita. Y el ángulo de reflexión está ubicado acá y está con la letra beta. Ahí está. Tenemos resuelto el problema. Vamos con un segundo ejemplo. En la reflexión mostrada determine la medida del ángulo de incidencia. Entonces recuerden que acá tenemos la normal. Bien. Tenemos el ángulo de incidencia. Fíjense que en este caso va entrando por acá el ángulo de incidencia. Y por acá va saliendo el ángulo de reflexión. ¿Cuál va a ser entonces nuestro ángulo de incidencia? Nuestro ángulo de incidencia va a ser este señor que está acá. Vamos a llamarlo alfa por colocarle un nombre. ¿Cuál será el valor de alfa? Bueno, recuerden que este que está acá es un ángulo recto. Significa que acá tenemos 90 grados.
Ok, bueno, si acá tenemos 90 grados, entonces alfa más 40 debe ser 90. Por tanto, el ángulo de incidencia debe ser igual entonces a 50. ¿Ven? Porque 50 más 40 sumarían 90. Ahí está. Vamos a ver entonces algunos problemas adicionales. A ver qué tal les va a ustedes resolviendo. Dice, en la reflexión mostrada determine la medida del ángulo de incidencia. Entonces, lo primero es observar por dónde va entrando el rayo y por dónde va saliendo. ¿Ok? Si dijeron que va entrando por este lado, entonces lo han hecho muy bien. Ahora preguntan por el ángulo de incidencia. Recuerden que el ángulo de incidencia corresponde con el rayo de incidencia o el rayo incidente. Se han dicho que el ángulo de incidencia es este, vamos a llamarlo alfa, entonces lo han hecho muy bien. ¿Ok? Ahora, según lo que les he explicado anteriormente, podrían determinar también cuál es el valor de este ángulo beta. A ver, ¿cuál será el ángulo de este ángulo beta? Si han dicho que tiene el mismo valor que este señor, entonces lo han hecho muy bien. Tiene valor de 30 grados. Ahora, por último, para responder nuestro problema, ¿cuál es la medida del ángulo de incidencia? ¿Cuál es la medida de alfa? Si han dicho que la medida de alfa es 60 grados, entonces lo han hecho muy bien. Porque recuerden que acá se me forma un ángulo recto. ¿Ok? Acá se me forma un ángulo recto de 90 grados. Y la suma de estos dos ángulos debe ser 90. Y 60 más 30 es igual a 90. Vamos a ver un problema más. No, hasta allí lo dejamos entonces. Si has respondido correctamente las preguntas, felicidades, muy bien, te felicito. Entonces ya puedes avanzar. Si no, recomiendo que vuelvas al inicio, vuelvas a ver el video y lo intentes nuevamente. ¿Ok? Mucho éxito el día de hoy. Eso es todo por hoy.